Muy bien, bienvenidos queridos amigos, queridos hermanos a la transmisión del día de hoy. Bienvenidos a quienes están aquí presentes en la iglesia y también a quienes nos están viendo en la transmisión. Vamos a comenzar el tema del día de hoy, por lo tanto vamos a pedir la dirección de Dios sobre este estudio, sobre el tema que nos corresponde en esta noche. Les invito a que podamos orar. Oremos. Amoroso buen Padre, Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque podemos estar aquí, Señor, quienes estamos reunidos en tu santo templo. Y también quienes estamos viendo esta transmisión, estamos todos juntos, Señor, aquí para poder escuchar tu palabra. Agradecemos, Señor, la instancia que nos das durante esta semana para poder escuchar temas tan preciosos de tu palabra y que sin duda nos inundan, Señor, de felicidad, de esperanza y también nos muestran de tu amor. Pedimos que tú nos puedas bendecir, Señor, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con quienes estamos acá y con quienes ven esta transmisión y quienes la verán después. Especialmente pedimos tu compañía con la hermana Marianela, Señor, con la familia de ellos que están, cierto, presentes también acá en su velorio. Que pueda, Señor, acompañarnos y que la presencia de tus ángeles también sea con nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos. Ya vamos a comenzar con el tema del día de hoy. No sin antes... como yo les había invitado el día de ayer, esta semana vamos a estar estudiando la palabra de Dios y vamos a estar estudiando un poquito más acerca de Jesús. Yo voy a pedirle ayuda, ¿cierto?, a mi esposita, si me puedes acercar el estudio que está allí. Obviamente durante esta semana va a ser una semana de encuentro, una semana donde vamos a poder estudiar la palabra de Dios. Y el tema del día de hoy es un tema muy importante. Vamos a estudiar especialmente el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis trae muchas verdades para este tiempo, pero también yo les quiero hacer una invitación muy especial. Los días domingos nos estamos reuniendo a través de Zoom para estudiar este estudio, este curso, que es Biblia Fácil Apocalipsis, donde podemos darnos más tiempo para estudiar cada uno de los detalles, los capítulos que aquí aparecen y descifrar cada uno de los símbolos, las visiones que aparecen también ahí en ese libro profético. Así que yo te quiero invitar a ti, querido amigo, querido hermano, si también quieres participar, nos estamos reuniendo los días domingos en la noche para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Si quieres comprender las verdades proféticas para este tiempo del fin, yo te invito a poder participar. ¿Cómo? Bueno, pues rápidamente ingresa ahí en tu celular y anota mi número para que puedas enviarme un mensaje y puedas también ser parte de este grupo que nos reunimos, ¿cierto?, para estudiar la palabra de Dios en el día domingo. ¿Sí? En el día domingo, ¿cierto?, estudiamos Apocalipsis. Escribe allí mi número personal, más 569-6785-3241. Una vez más, 569-6785-3241. Muy bien, espero allí tu mensaje, espero, cierto, allí un mensaje tuyo diciendo quiero estudiar más la palabra de Dios, quiero estudiar acerca del libro de Apocalipsis para que nos puedas acompañar y también el libro de Apocalipsis sea una bendición para tu vida. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos. El día de hoy, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, quienes están viendo la transmisión, lamentablemente no podemos proyectar acá, pero el tema del día de hoy es el siguiente: la Bella y la Bestia, la verdadera historia. Quizás muchos de nosotros también crecimos viendo o estudiando esta historia, ¿no? Viendo, ¿cierto?, este relato, ¿cierto?, este cuento que después fue pasado a la gran pantalla, que en muchas ocasiones se ha replicado en diferentes películas, ¿no? La Bella y la Bestia, que cuenta la historia de cómo un príncipe, ¿cierto?, se convierte en una bestia, pero aún así gana, a pesar de su apariencia, el amor de una doncella, de una princesa, y después esta linda historia termina con ellos en un matrimonio, en una boda. En la Biblia también se relata una historia donde aparece una novia, ¿cierto?, una bella y también una bestia. Pero es muy diferente a cómo lo relata, ¿cierto?, el mundo mágico de Disney. Y es por eso que yo les quiero invitar a que podamos ir a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Aquí es donde también se relata de una forma, ¿cierto?, paralela, ¿cierto?, una historia muy similar. Miren lo que dice, ¿cierto?, aquí en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren qué interesante, acá se relata, ¿cierto?, se muestra nuevamente el gran conflicto que estábamos estudiando desde el día de ayer, ¿no? Cómo, ¿cierto?,
Miguel luchaba, ¿cierto?, con sus ángeles, ¿cierto?, contra el dragón y sus ángeles, contra sus demonios, sus seguidores, y cómo al final, ¿cierto?, ellos iban a terminar en victoria, como, ¿cierto?, el gran guerrero que está de nuestra parte, de nuestro pueblo, ¿cierto?, quien es nuestro Salvador, nuestro superhéroe, el Señor Jesús, termina venciendo al dragón y a todo, ¿cierto?, su séquito de seguidores. Pero antes de que llegue esa victoria, hay otro gran conflicto que es donde estamos tú y yo metidos, donde nosotros estamos, ¿cierto?, inmiscuidos. Mire lo que dice acá, ¿cierto?, en el mismo, ¿cierto?, capítulo 12, se menciona al principio de que aparece una gran señal. El versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza tiene una corona de 2 estrellas. Miren qué interesante. Ahora nuevamente aparece otra imagen. Ya no es la de Miguel, sino que ahora viendo más hacia la tierra, viendo hacia nuestro contexto, hacia donde nosotros estamos en este gran conflicto, el profeta Juan ve una señal, otra visión, otra gran imagen, que es la de una mujer que estaba vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza, ¿cierto?, tenía una corona de 12 estrellas. Acá, ¿cierto?, se relatan estos dos símbolos. Más adelante, ¿cierto?, aparece el segundo, donde en el versículo 3, donde se menciona que apareció otra señal, que en esta ocasión era un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada una de sus cabezas, ¿cierto?, tenía 7 diademas. Aparecen estas otras imágenes, otra visión, una mujer, una novia, ¿cierto?, una bella, ¿cierto?, preciosa, hermosa, vestida del sol, sobre la luna con con 12 diademas sobre su cabeza, y por el otro lado aparece un dragón, un monstruo escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos, y en cada una de sus cabezas con 7 diademas. Vamos nosotros, ¿cierto?, a investigar, a estudiar qué significa, ¿cierto?, esta primera imagen. Primero, para poder comprender quién es esta mujer, quién es esta novia que aparece acá, esta mujer bellísima que aparece sentada, ¿cierto?, que aparece sobre la luna. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice lo siguiente, fíjense: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense qué interesante, eso está en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Y 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Fíjense qué interesante. Ya en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, se nos dan algunos indicios de lo siguiente. Esta mujer, ¿cierto?, esta novia, esta bella que aparece allí en el capítulo 12 de Apocalipsis, representa, ¿qué cosa? A la iglesia. La iglesia, ¿cierto?, es representada en la visión, en esta imagen, ¿cierto?, en el libro profético, como una novia, como una mujer que está esperando, ¿cierto?, que venga su esposo, que venga el Señor Jesús, como una virgen que se ha, ¿cierto?, preparado, inmaculada, ¿cierto?, para que llegue, ¿cierto?, su esposo, para que llegue, ¿cierto?, el Señor Jesús. Una virgen pura, tal como aparece aquí en Apocalipsis capítulo 12, es la que representa también al pueblo de Dios. Es la representación misma de los hijos de Dios que siguen su voluntad y que quieren, ¿cierto?, esperarle y ansían, ¿cierto?, su llegada, su segunda venida. Más adelante, ¿cierto?, veamos qué es lo que dice acá en el capítulo 16 de Mateo, versículos 17 y 18. Acá también se nos muestra en que cómo Jesús instauró la iglesia. Muchas personas hoy día dicen que no es necesario ir a la iglesia para adorar a Dios. No sé si han escuchado eso. O hay muchas personas que, a pesar de que son cristianos, dicen: ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Si la iglesia me piden esto, me piden aquello, ¿cierto? Yo prefiero adorar a Dios en mi casa, mientras esté en mi corazón, mientras yo hago buenas obras. Con eso yo imagino que Dios estará, ¿cierto?, feliz, que Él estará contento. Pero miren lo que dice el mismo Salvador, el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, Jesús respondiéndole, ¿cierto?, a Pedro, dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y así yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Incluso las puertas del Hades no podrán contra ella. Fíjense qué interesante. Acá el Señor Jesús, ¿cierto?, está hablando con sus discípulos. No tenemos mucho tiempo para hablar del contexto, pero están pasando por un lugar que era un lugar conocido porque había muchas rocas.
Y lamentablemente este texto que aparece acá es mal interpretado en muchas ocasiones, ¿no? Para asimilar de que realmente Jesús estaba diciendo de que Pedro, ¿cierto?, era la roca, de que él, es cierto, era sobre quien estaba edificando Jesús la iglesia, pero en realidad, ¿cierto?, Jesús lo que estaba diciéndole era de que él era Pedro, y era una forma en cómo los hebreos daban algo por hecho, ¿no? Así como dice un canto, así, ¿cierto?, como respiro, ¿cierto?, así como, ¿cierto?, así como yo estoy vivo, así también están seguros, ¿cierto?, la venida del Señor. Acá, ¿cierto?, Jesús le está diciendo a Pedro, mira, tú eres Pedro, y así como tú existes, así como tú vives, yo te aseguro que voy a hacer lo siguiente, sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento de la iglesia, de nuestra congregación, de nuestra denominación, siempre debiese ser el Señor Jesús. Si una iglesia se enfoca más en los programas, si una iglesia se enfoca en más hacer cosas o se enfoca, ¿cierto?, en lo que dice el pastor, en lo que hace el pastor, esa iglesia no tendrá éxito. Esa iglesia poco a poco se irá desviando y terminará, ¿cierto?, yéndose por un mal camino. Porque el fundamento real, bíblico, sobre dónde debiese estar la iglesia, ¿sobre quién es? Sobre Jesús. El fundamento de nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, no está sobre una persona, no está sobre un presidente, no está sobre una organización, sobre una empresa, sobre una única persona, un grupo de personas ordenadas, sino que nosotros debiésemos estar siempre cimentados sobre nuestra roca que es Cristo. Él debe ser nuestro ejemplo a seguir, Él debe ser sobre quien tomamos nuestra enseñanza, Él debe ser quien nos guíe. No una persona, no el pastor. Hay muchas iglesias que de repente dicen, bueno, nosotros no hacemos obra misionera porque el pastor está enfermo. Bueno, nosotros nos vestimos de esta manera porque el pastor nos dice que tenemos que vestirnos así. No, mi querido hermano, ten mucho cuidado con hacer esas cosas porque es así como muchas iglesias han caído. De repente puede ser de que un pastor tenga un mal concepto, tenga propias ideas y diga algo y todos los seguidores, ¿cierto? Todos los que van a esa iglesia se desvían por el mismo camino y es lo que ha estado pasando hoy día en muchas ocasiones, en muchos lugares, donde pastores hablan de una cosa y todos los miembros dicen, tal pastor dijo esto, miren lo que dijo el pastor, tenemos que entonces hacer esto, tenemos que hacer aquello. Y si el pastor se sale de la iglesia, nosotros también. Si el pastor va a otro lado, nosotros también. No, mi querido hermano, no, mi querido amigo. Acá el capítulo 12, ¿cierto?, de Apocalipsis, menciona un pueblo que está siempre añorando, viendo la venida del Señor. Y también un poquito más adelante, en el capítulo 14, se mencionan a aquellos que van a ser, ¿cierto?, quienes esperan la venida del Señor, que son los 144.000, y de ellos se menciona que están detrás, están siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Nosotros no somos llamados, ¿cierto?, a hacer lo que dice una iglesia, no somos llamados, ¿cierto?, a obedecer lo que dice el pastor, sino que somos llamados a hacer lo que dice Cristo, a hacer lo que dice el Señor en su palabra, a obedecer lo que Él nos dice en la Escritura. Hay algo bien interesante que llama, ¿cierto?, nuestra atención, ¿no? Aquí también se encuentra la iglesia en este gran conflicto. ¿Y qué es lo que debe ser la iglesia? ¿Qué es cierto? ¿Qué características debe tener? ¿Qué características especiales debe tener la iglesia, no? ¿Cómo se debe distinguir? Porque hoy día existen muchas denominaciones, existen muchas iglesias. Hoy en día, ¿cómo saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo saber que nuestra iglesia es la iglesia que aparece aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis? ¿Cómo seguir, cierto, sus indicaciones? ¿Cómo realmente esperar la venida del Señor? Bueno, vamos a ver algunas características especiales, esenciales que nosotros podemos encontrar acá. Primero, vamos, cierto, a la palabra de Dios, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice lo siguiente. Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice, más para con vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá para ustedes el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense qué interesante, la iglesia verdadera acepta que su salvación, la única salvación que ellos pueden tener, es a través del sol de justicia. Otra imagen que se nos muestra también en la Biblia, ¿cierto?, acerca del Señor Jesús. La salvación que tiene, ¿cierto?, la esperanza que pone, ¿cierto?, la iglesia, está únicamente puesta en ¿quién? En Jesús. No en un político, no es cierto en la economía de un país, no es lo que dicen las personas, no es cierto en lo que hace el pastor, sino en lo que hace, ¿cierto? Su esperanza está puesta en el Señor Jesús.
Asimismo vemos, cierto, que el perdón se recibe no por buenas obras, sino que también por la fe, como dice, cierto, Romanos capítulo 5, versículo 1, que nosotros somos justificados por la fe, teniendo paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que una iglesia avance, triunfa, cierto, y su lugar, cierto, donde encuentra consuelo, esperanza, es en Jesús. La característica número 2 que nosotros podemos encontrar de la verdadera iglesia, la verdadera, cierto, novia, la verdadera bella que espera, cierto, a su Señor, el Señor Jesús, la encontramos acá en el versículo 2 de Apocalipsis. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 12, versículo 2 dice que la mujer estaba embarazada, encinta, dicen otras versiones, y gritaba con dolores de parto. Estaba en angustia de alumbramiento. ¿Qué significa eso? No sé si alguno de ustedes de repente se habrá preguntado, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación? Acá en Mateo capítulo 24, versículo 8, se evoca también esta misma imagen, esta misma frase, dolores de parto, para hablar acerca de las señales del Señor Jesús. Que esos momentos, ¿cierto?, serán como un dolor de parto. En otras palabras, ¿cierto?, la iglesia verdadera vive realmente con las expectativas de la segunda venida de su Señor. Lamentablemente yo me he topado con muchos hermanos, con muchas iglesias que realmente pareciera como que no esperasen la venida del Señor. Están haciendo una cosa, tienen problemas, tienen conflicto entre sí, se van separando, se van dividiendo. O que de repente los mismos hermanos de iglesia están preocupados. Mira, tal político dijo esto, el presidente dijo que la economía va a ser de esta manera, los educadores, de que cierto, el Papa, cierto, lo que hace, cierto, algún gobierno, otra iglesia, cierto, están haciendo esto o aquello. Eso no es sobre lo que nosotros tenemos que enfocarnos, sino, como dice acá, la iglesia estaba pasando por dolores de parto, estaba atingente, estaba atendiendo las señales de la segunda venida. Eso se refiere, así es como hacemos el nexo, la conexión con lo que aparece allí en Mateo capítulo 24, versículo 8. La iglesia no debe estar más que puesta sus ojos, ¿cierto? ¿Dónde? En las señales de la segunda venida. Viendo, ¿cierto?, atento a las señales de parto, viendo aquellas señales que muestran, ¿cierto?, la pronta venida de Jesús. ¿Qué más? En el versículo número 17 del mismo capítulo de Apocalipsis se dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y aquí está la clave de cómo nosotros podemos saber que estamos realmente en la iglesia de Dios, en la iglesia que realmente el Señor viene a buscar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesucristo. Fíjense qué interesante, fíjense, acá se muestran dos características especiales, esenciales del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Las dos características de una iglesia verdadera, de una iglesia pura, vestida, radiante del sol, como aparece aquí en Apocalipsis, que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son ellos? ¿Dónde están? Bueno, están acá mismo, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Allí en Éxodo capítulo 20, donde se demuestran, ¿cierto?, los 10 mandamientos, que son en realidad, ¿cierto?, como, ¿cómo decirlo? Muchas veces cuando uno menciona la palabra mandamientos, algunas personas lo toman como obligaciones, ¿no? Cuando en realidad yo lo veo que son como consejos que Dios nos da. ¿En qué sentido? De que no debemos cumplir o no, sino que son consejos o son peticiones que Dios nos pide para que podamos ser felices. Porque al fin y al cabo el cumplir los 10 mandamientos no hace solamente feliz al Señor, sino nos trae, ¿cierto?, una felicidad también a nosotros. Porque los 10 mandamientos muestran el ideal que Dios tiene para nuestra vida, muestran lo que realmente Dios quiere para el ser humano. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? El mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? No tener otros dioses aparte de Dios. El mandamiento número 2 dice: no te harás imagen de ninguna cosa, ¿cierto?, que esté creada, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿cierto?, ni bajo las aguas, ni te postres delante de ellas, ni las honres, porque solamente yo soy Jehová tu Dios. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, que es el más extenso, el más importante y uno de los más olvidados, y es por eso que el mismo mandamiento comienza con la palabra: acuérdate.
porque Dios conocía a su pueblo, sabía que ellos se iban a olvidar. En cierto momento dado Dios le había dado ciertos sus mandamientos, se le había mostrado su voluntad a la familia edénica, ¿cierto? A los primeros padres, pero sabía que ellos cuando estaban en Egipto, ¿cierto? Cuando ellos se iban a alejar, cuando iban a compartir con otras naciones, se iban a olvidar de estos mandamientos y también se iban a olvidar de adorar en un día especial. Es por eso que ahí en el Sinaí, Él escribe con su propio dedo y dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás, harás en ellos toda tu obra, mas el séptimo día es un día de reposo, de descanso, un día para estar en comunión con tu Dios. Y es un día también para descansar. Es imposible de que el ser humano trabaje 7 días a la semana, necesita un día de descanso. Eso fue algo que el mismo Rockefeller, ¿cierto?, descubrió cuando empezó, ¿cierto?, la gran, ¿cierto?, comercialización, cuando empezaron, ¿cierto?, a construirse los ferrocarriles y la gente no paraba. Él dijo, la gente debe descansar un día. Y desde entonces, ¿cierto?, los trabajos tienen, ¿cierto?, a la semana un día de descanso, cuando en realidad Dios desde hace mucho tiempo atrás, desde la creación de este mundo, ya había dejado un día para descansar, para que nuestro cuerpo repose y también para poder encontrarnos con nuestro Creador. El 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. El 6.º mandamiento dice, no matarás. El 7.º dice, no cometerás adulterio. El 8.º dice, no hurtarás. El 9.º dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10.º dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Fíjense qué interesante, si las personas realmente cumpliesen lo que aquí aparece, viviríamos en un mundo espectacular, ¿no? En un mundo feliz. No existirían los robos, no existirían los engaños, no existirían, ¿cierto?, las matanzas, las muertes que hay hoy en día, no habrían tantas peleas, ¿cierto?, de los padres con los hijos que ni siquiera se hablan. Todos esos problemas se arreglarían si realmente la gente obedeciese lo que Dios ya dejó escrito hace mucho tiempo aquí en su palabra. Los mandamientos son un regalo que Dios nos da para vivir en plenitud con su carácter. Son una demostración de lo que Dios quiere para nosotros, que es la felicidad, que es el amor. Ninguno de estos 10 mandamientos, por más esforzados, disciplinados que nosotros seamos, los vamos a poder cumplir si primero no tenemos el amor dentro de nosotros. Porque ¿cómo vamos a honrar a Dios? ¿Cómo no vamos a tener otros dioses? ¿Cómo, cierto, no nos vamos a inclinar a otras imágenes, ante personas, ante otros dioses? ¿Cómo no vamos a tomar, cierto, en vano su nombre si primero no le amamos a Dios? Si no amamos a Dios, no lo vamos a honrar, no nos va a importar, ¿cierto? Vamos a tener otro Dios por aquí, por allá, ¿cierto? Vamos a usar su nombre para cualquier cosa y al final nos vamos a terminar burlando de él. Si no amamos a nuestro prójimo, si no amamos a nuestros padres, si no amamos, ¿cierto?, a aquel que está a nuestro lado, nos van a dar ganas, ¿cierto?, de ser egoístas, de codiciar lo que Él quiere, de engañar, ¿cierto?, a nuestra pareja, de incluso, ¿cierto?, alejarnos y no honrar, ¿cierto?, a nuestros padres. Una de las últimas características, ¿cierto?, que aparece acá en la iglesia, de la iglesia triunfante que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 12, es la siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 menciona de que esta mujer tenía una corona de 2 estrellas. Y en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 también menciona lo siguiente, de que esa corona que traía, ¿cierto?, era un símbolo de victoria. La iglesia que aparece acá en Apocalipsis capítulo 12, queridos amigos, queridos hermanos, es una iglesia victoriosa. No es una iglesia que está muriendo, no es una iglesia que está dañada, que está herida, como muchas veces nosotros pensamos o vemos a nuestra propia iglesia. La iglesia de Cristo es victoriosa. Así como Miguel, así como el Salvador, Él es vencedor, Él es guerrero, ¿cierto? Él es el ganador. Su esposa, su iglesia también es la vencedora. Es la campeona. El Señor nos ha hecho a todos nosotros campeones en su nombre. Y si hoy día nosotros nos encontramos en una lucha, en una guerra, en un gran conflicto, y pensamos que estamos desfalleciendo, que estamos, ¿cierto?, cayendo, que no vamos a poder contra esa batalla, contra aquel vicio, contra aquel pecado que nosotros tenemos, yo te quiero decir algo. Dios no nos hizo perdedores. Dios nos creó como vencedores en su nombre. Puede ser de que ya hayas peleado, ¿cierto?, por muchos años, de que hayas luchado contra la corriente y que constantemente hayas caído, hayas peleado, ¿cierto?, hayas terminado azotado, herido,
dañado. Pero yo te quiero decir algo, querido amigo, querido hermano. El Señor ahora quiere hacerte el vencedor en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, querido joven. Si tienes algún conflicto que parece que no va a terminar bien, si ves que hay una avalancha que viene sobre ti, yo te quiero decir algo. Tómate de la mano de tu esposo, de tu Salvador, de tu Señor, de tu amante Jesús, que hoy día quiere ayudarte y hacerte vencedor y ganar esa batalla que tú tienes. Nosotros somos una iglesia vencedora, queridos amigos, queridos hermanos. No olvidemos eso, que podamos tener estos atributos que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis, que a través del estudio nos demos cuenta qué cosas están mal, qué cosas hay que corregir y qué cosas tenemos que seguir potenciando e ir mejorando para poder encontrarnos con nuestro Salvador, que nos podamos encontrar como esta esposa pura, inmaculada, victoriosa, esperando la venida de nuestro Señor, de nuestro esposo, el Señor Jesús, que viene pronto a buscarnos. Vamos a orar. Oremos. Amoroso buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra profética en esta noche. Gracias, Señor, porque nos muestras la realidad de tu iglesia en estos tiempos, de cómo nosotros debiésemos estar en este contexto, en este gran conflicto. Tú, Señor, nos has hecho victoriosos en tu nombre. Tú vienes, Señor, a buscarnos. El Señor Jesús viene a buscar una iglesia, no una iglesia perdedora, una iglesia manchada por el pecado, sino una iglesia victoriosa, una iglesia pura, que se mantiene, Señor, de pie ante las adversidades, ante los conflictos, esperando a su esposo, esperando la venida de su Salvador. Ayúdanos a nosotros, Señor, que nos podamos encontrar como esta mujer, que nosotros seamos el reflejo de esta imagen, que estemos radiantes como el sol, que estemos coronados, Señor, de victoria, y que nos encontremos aguardando, esperando la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, y nos vemos el día de mañana en nuestra semana de oración J. Dios les bendiga.